En un entorno de exquisito gusto, de colores intensos, de rostros de recia expresividad, colgados en paredes blancas que expresan el dolor de la humanidad, tras esas grandes obras nos recibe en su centro cultural el reconocido pintor, dibujante y muralista ecuatoriano Pavel Ewes. Que la Casa Ewes va a tener un año de actividades en abril, cuando se hizo la reconstrucción, cuando se hizo eh, la reconstrucción de la casa. Habíamos destinado esta pared para hacer un mural que sea parte de la casa. Entonces había pintado esta obra que es sobre lo que hablábamos, las travesías y los naufragios, como simbología de estas migraciones, y tenemos una gran pared donde de alguna manera está pintado desde esta idea de lo que se está llevando el Mediterráneo, ¿no? Es decir, todo lo que está abajo de esas aguas, que es una tragedia realmente humana. Están las figuras. Aquí hay una obra de detalle que es sobre el niño que le bota el mar, ¿no? Donde está puesto sus zapatos, y que fue una foto muy vista. Este artista de 59 años se destaca en el mundo del arte por su importante trayectoria humanista y por la conexión de sus obras con la reivindicación social. Para Ewes, el artista no puede ser apolítico, ya que es un ciudadano que ejerce a plenitud sus derechos en busca de la equidad. Ningún ciudadano, ningún ser humano debería ser apolítico, ¿no? Y un artista, más aún, es un ciudadano que debería ejercer a plenitud sus derechos, ¿no? No necesariamente el arte, sus obras estarán inspiradas en la política en muchos casos, pero sí su actividad humana. Es decir, un artista tiene que estar con ese faro iluminado, por ejemplo, de Martí, siempre al lado de los pobres. No puede estar nunca al lado de los ricos. Es decir, principios como básicos, ¿no? La búsqueda de la equidad, el sostener un planeta que sea absolutamente cuidado, protegido. Es decir, principios que son de ejercer no solo para el artista, sino para toda la ciudadanía, ¿no? Pero también hay casos de artistas que son, además de artistas, han sido activistas por propuestas, porque han creído en cosas. Por ejemplo, un caso emblemático es Picasso. Es decir, él, además de ser un gran artista, extraordinario artista, fue un gran activista contra el fascismo, contra el franquismo. Se convirtió en un activista importantísimo en el mundo para la paz, por ejemplo, después de las guerras mundiales. Es decir, yo creo que hay artistas en determinados momentos de su vida donde también pueden ejercer ese activismo por las causas sociales, por las causas más importantes de la humanidad. El ser humano, las inquietudes sociales de América Latina y las inequidades relacionadas al mundo indígena son temas que le preocupa a este gran pintor ecuatoriano, los cuales han sido plasmados en sus obras. La preocupación, desde que inicié, ha estado vinculada con el ser humano, fundamentalmente con las inquietudes sociales de América Latina, de reconocernos en un país donde existía enormes inequidades. Por ejemplo, siempre una pregunta importante era: ¿qué pasa con el mundo indígena, ¿no? ¿Cómo podemos estar ajenos a la incorporación de ese mundo indígena en la vida social, política, cultural del país, ¿no? Entonces, siempre mi obra, de alguna manera, estuvo inspirada por esas motivaciones también sociales, ¿no? Y también por una militancia desde muy joven con la izquierda ecuatoriana, la izquierda en sus diferentes momentos, en sus diferentes organizaciones, en sus diferentes incluso respuestas a cada época, ¿no? Pero siempre vinculado a la izquierda ecuatoriana. Entonces, también de ahí nacen ciertos apegos a ciertas temáticas, especialmente en la obra pública mía, ¿no? El muralismo como construcción de lo público, el pensar que, por ejemplo, uno de los primeros murales míos fue sobre Simón Bolívar, ¿no? Como una necesidad
de reincorporar el pensamiento integracionista, libertario, de alguna manera, de las luchas anticoloniales de esta América Latina, y también esa necesidad de ir hacia una segunda independencia, ¿no? Entonces, mira, mi primer mural sobre Bolívar yo le hago cuando tenía 20 y pico de años, ¿no? Donde Bolívar inclusive no era, estaba como secuestrado en ciertas asociaciones bolivarianas nada más, pero no era de un entendimiento popular, hasta que más bien en los años 90, con la presidencia del presidente Chávez, como que hay un nuevo despertar sobre incluso las ideas bolivarianas, ¿no? Mi mural de alguna manera se adelanta a ese momento y busca que estos temas sean parte del sentido de lo público, ¿no? Y además donde el muralismo pueda ser parte del desarrollo social, del desarrollo de la ciudad. Y, por ejemplo, hay murales que de alguna manera también marcan ciertos momentos en la época de mi pintura y también en la época con relación a lo que vive el país. El Ecuador, como una voz universal, es presentada por Ewes en varias de sus obras y murales que muestran el testimonio de lo que ha pasado en el país. Uno de ellos es El Grito de la Memoria, que habla de la lucha incansable de la sociedad para que el abuso del Estado no se repita en Ecuador. Bueno, el Ecuador de alguna manera está implícita en mis obras, pero también de una manera también reconociéndonos que el Ecuador es parte fundamental de las raíces latinoamericanas y de las raíces universales, es decir, nuestra cultura tiene que ser también una voz universal, ¿no? Y desde ahí la preocupación por el país de alguna manera está en muchas de mis obras, ¿no? Especialmente en la obra pública. Murales que son de alguna manera testimonios de lo que ha pasado el país, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, en El Grito de la Memoria, de alguna manera resume una instancia donde el Ecuador, a partir del gobierno de Febres Cordero, se registran permanentes violaciones a los derechos humanos y de alguna manera está reflejado en esa obra también lo que vivimos como ecuatorianos y también lo que vivió América Latina con las violaciones permanentes a los derechos humanos, ¿no? Las dictaduras militares. Es decir, somos un continente muy rico en expresividad, pero también muy conflictivo políticamente, es decir, siempre estamos desarrollando una utopía que estamos en construcción. Fundamentalmente, la memoria tiene que ser un instrumento de cambio social, porque sin memoria vamos a cometer errores terribles como sociedad y vamos a volver a cometer una serie de errores que deberíamos superarlos. La memoria es la única que nos puede dotar de esa inteligencia para no olvidar. Entonces, el mural como un hecho simbólico también, como un hecho que está en el espacio público, es un recordatorio. Es decir, no podemos olvidar la tragedia que vivió el Ecuador desde la época del gobierno de Febres Cordero y de esa partidocracia que destruyó al país. Entonces, esa memoria tiene que estar de alguna manera vigentes y lo que tenemos que hacer en el futuro es obviamente superar, pero no volver al pasado. Y superar significa recordar, y recordar significa tener claros de este proceso histórico que ha vivido el país a que no vuelva a suceder. En su obra, Travesías y Naufragios, el artista plasma la cruel realidad de la migración a nivel mundial. Además, desafía al mundo a pensar sobre un derecho básico, la libre movilidad humana. La Casa Ewes tiene un año de vida. Hemos inaugurado la casa con una exposición que ha estado permanente este año sobre mi última etapa de la pintura, que es trabajar sobre una cosa que nos espanta como seres humanos, es decir, las migraciones que son permanentes en la historia de la humanidad, ahora se han vuelto terriblemente violentas, ¿no? Es decir, no podemos aceptar que miles de migrantes que huyen de las guerras, que huyen de los conflictos creados por la geopolítica, tengan que naufragar en el Mediterráneo.
y que sean más de 12.000, 15.000 muertes, donde el Mediterráneo sigue siendo una especie de cementerio para estas vidas absolutamente inocentes de las tragedias humanas, ¿no? Y convirtiéndose así una propia tragedia, un símbolo trágico de la migración, ¿no? Nos pasa con los muros que se construyen, nos pasa con la violencia entre países donde la migración es absolutamente perseguida, donde en vez de solucionar los problemas humanos de la movilidad, lo que se hace es barreras, crear muros y crear absoluta violencia frente a los seres humanos más indefensos que son los migrantes. Entonces, de alguna manera, esta obra que está en la casa tiene esa connotación, ¿no? Travesías y naufragios es este símbolo trágico de las migraciones, es decir, no solo es los seres humanos que están naufragando en el Mediterráneo por huir de los conflictos y además impávidos frente a una comunidad europea que podría tranquilamente salvar muchas vidas y no lo está haciendo y deja que naufraguen los barcos llenos de migrantes y que mueran todos en el fondo del Mediterráneo. Pero ese es un símbolo, y el arte también es la posibilidad de ejercer simbologías, ¿no? Y este ejercicio de las simbologías hace que cuando hablemos del Mediterráneo también pensemos en todo el problema de la migración. Para Ewes, a las grandes potencias mundiales no les interesa la preservación de la especie humana. Ellas, a través de una deshumanización por el consumo, han marcado el camino a una posible extinción. Terriblemente, porque además estamos comprobando que primero las grandes potencias, ¿no? No les interesa algo que es fundamental, que es la preservación de la especie humana. No podemos agotar el planeta. Y además es trágico ver que esta deshumanización, ¿no? por el consumo puede terminar en el fin de una especie, es decir, no podemos terminar con el planeta. Y la responsabilidad obviamente lo tienen los más poderosos, que son los que no firman acuerdos, no quieren comprometerse y destruyen toda posibilidad de que vivamos en una convivencia global que pueda ser que pueda cambiar esto y que pueda ser el horizonte fundamental, es la conservación del planeta y la paz en el mundo. Pero la paz no se puede resolver si no hay interés de resolver los grandes problemas del mundo, como es uno de ellos, la migración, la inequidad y la pobreza que sigue, y la concentración además de la riqueza, porque lo terrible es que ese 1% que acumula todas las riquezas del planeta es el 1% más irresponsable con el planeta. Es decir, la responsabilidad debería ser al revés. Ese 1% no cuida el planeta, ¿no? Lo único que hace es acumular y acumular enormes riquezas, y su responsabilidad es cada menos deficitaria. El artista considera que el arte es un acto de libertad, el cual se construye diariamente a través de la solidaridad. Considera que la humanidad debe agotar todos los recursos para mantener una convivencia pacífica. Absolutamente. Es un acto de libertad, pero es un acto de libertad creativa, ¿no? Pero lo grave es que las sociedades a veces no muestran toda la libertad y la diversidad de los artistas. Entonces, muy poco nos interesamos de diversas fuentes del arte, ¿no? Y a veces promocionamos solamente lo oficial, ¿no? Lo que la moda está en ese momento, y descuidamos que hay esta diversidad enorme, especialmente en un país tan rico culturalmente como el Ecuador, que tenemos una tradición milenaria de culturas propias que habitaron el Ecuador miles de años, ¿no? Luego de la colonia incluso, donde hay una creatividad enorme a partir de este barroco quiteño, la escuela quiteña, etcétera. Hay una abundancia en quehaceres, en virtudes, en oficios, ¿no?
Entonces eso de alguna manera está latente en el arte ecuatoriano, ¿no? Lo que pasa es que está de alguna manera escondido porque se ha impuesto una moda de que los museos y las entidades oficiales solo les interesa la corriente que está dictada por las grandes metrópolis, digamos, ¿no? Entonces tenemos todavía una mentalidad colonizada donde no vemos lo propio y admiramos mucho las cosas que vienen de fuera, ¿no? Las personas amantes de la pintura contemporánea pueden visitar las obras de Pavel Ewes en el Centro Cultural Casa Ewes, ubicado en el barrio América, centro norte de Quito, donde además pueden encontrar libros de autores nacionales e internacionales a bajo costo. Con cámara y edición de Javier Espinel, reportó para la agencia Andes Víctor Durán.